y ahí 99 TV y radio. Vamos a comenzar este diálogo. Javier Segarra lo comienza. Jaime Velázquez. Jaime Velázquez, arránquelo usted, que no preguntó en antes. Tiene que ver concretamente con el tema de que con mucha razón APIVE ha estado, la semana pasada estuvo un acordador de bienes raíces, estuvo Paola Rivera acá, hablando del asunto, y dice, leía y escuchaba ayer Jaime Velázquez, lo que decía Jaime Rumbea, respecto a que no están, que están cobrando, que no están quitando del proyecto de ley el cobro del impuesto a la renta hacia la venta, hacia la compra, hacia la venta de cualquier casa, oficina, etcétera, lo que encarece el precio. Jaime, arranque usted, Velázquez, con Jaime Rumbea. Gracias, Eduardo. Jaime, bienvenido. La verdad es que, mirando el tema, la pregunta que salta es, primero que nada, ¿qué porcentaje de impuesto a la renta se va a pagar? Hola con todos, qué gusto estar con ustedes. Saludos, Eduardo, Ramiro, Javier y Jaime. Qué gusto saludarlos. Saludos a todos quienes miran y escuchan esta señal esta mañana. La respuesta a esa pregunta depende del monto de la venta de un bien inmueble, es decir, el impuesto a la renta se calcula en función, o digamos, la tarifa de impuesto a la renta se calcula en función del tamaño de la renta. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que tiene una renta pequeña paga, vamos a decir, 5%, y una persona que tiene una renta grande paga 35%, y en el caso de la venta de inmuebles a la que se le quiere imponer impuesto a la renta, obviamente por ser los bienes inmuebles bienes relativamente costosos, rápidamente llegaría cualquier persona a la tarifa del 30-35%. Y eso es lo preocupante, obviamente, ¿no? O sea, pasa la tabla que está para el impuesto a la renta, que es 24.000 y ahí en adelante comienzan a subir. Ok, está claro. Y se lo calcula en base a la utilidad, reduciendo el impuesto a la plusvalía o no. Porque esto va a ser adicional. Sí, quizá vale la pena dedicarle unos segundos a poner en contexto a quienes nos están escuchando y nos están viendo sobre el tema del que estamos conversando, ya a la tarifa, ¿no? A mí me parece importante contar que en el Ecuador, como en todos los países del mundo, cuando una persona, un hogar, o inclusive en ciertos casos una empresa, compra un bien inmueble y va mes a mes capitalizando su ahorro o su inversión en ese bien inmueble, cuando lo vende, siempre y cuando esa persona o esa empresa no se dedique a la compra y venta de bienes inmuebles de manera ordinaria, en su RUC no diga compra-venta de bienes inmuebles, entonces obviamente cuando lo vende, las legislaciones de todo el mundo respetan que esa diferencia de precio entre el precio de compra y el precio de venta se la pueda reservar o se la pueda quedar la persona. ¿Por qué? Por el simple hecho de que ha capitalizado su ingreso, ha mejorado su patrimonio, ha creado un patrimonio para su familia y eventualmente lo que va a hacer es reinvertirlo en una mejor propiedad o salir de algún problema, pero eso los estados en todo el mundo lo respetan. ¿Y qué pasa? Que en el Ecuador desde hace un par de años a unos genios en la política se les ha ocurrido empezar a ver por dónde le quitan a la gente esa plata. Eso que pueden haber logrado capitalizar a lo largo de los años en su vivienda. En respuesta específica, ahora sí a su pregunta, el valor sobre el que se cobra es la diferencia entre el valor de compra y el valor de venta. Y ese, efectivamente, sobre ese valor, ya hoy en día a los municipios, no al SRI, ya hoy en día se le paga un impuesto que se llama impuesto a la plusvalía. Y este impuesto sería impuesto adicional. En estricto derecho, el impuesto a la plusvalía es un anticipo o puede ser utilizado como anticipo de impuesto a la renta. Entonces, el impuesto que se le ha pagado al municipio por plusvalía se puede presentar en la declaración de impuesto a la renta como un anticipo de impuesto a la renta. Por ende, vamos a tomar un ejemplo que, al menos para la audiencia que está familiarizada con la ciudad de Guayaquil, esto va a ser muy fácil de comprender. Existen en la Vía La Costa muchas industrias, muchas empresas, ¿no es cierto?, que fueron construidas probablemente antes de que entre la dolarización en vigencia en el Ecuador, en los años 90, vamos a tomar un ejemplo. Claro. Ahí hemos estado investigando y conocemos de varias. Eso fue comprado en sucres, fue construido en sucres, y luego cuando se lleva a dólares, el valor de esa inversión original es bajito. Vamos a decir
Vamos a decir que para una industria grande, $100,000 es relativamente bajo. ¿Por qué? Porque hoy, año 2023, cuando ya incluso las normas municipales de uso de suelo le dicen a las industrias, váyase de aquí, ¿no es cierto? Y los habitantes de esa zona le dicen a la industria, váyase más allá, ¿no es cierto? Esas industrias se tienen que ir y el precio que le pueden estar pagando a esos terrenos que hemos visto está ya de tamaño industrial, ¿no es cierto? De un par de hectáreas, un poquito más, entre 5 millones y 10 millones de dólares, según el terreno, según la industria. Imagínense que estamos hablando casi de 5 millones de dólares de supuesta renta, ¿ya? Y que le cobren el 35% de impuesto a la renta sobre eso. Esa industria ya no se puede volver a construir una industria equivalente con la tecnología moderna por el hecho de que el SRI se le está quedando con esa plata. ¿Y qué significa eso? Que esa industria que paga impuesto a la renta por su proceso productivo, venda lo que venda, ¿no es cierto? En este caso, que lo que va a hacer es reinvertir, por ejemplo, en una nueva planta de producción, ya no va a poder reinvertir. Y lo mismo pasa con quien invierte en oficinas, en comercios o quien tiene su casa propia. Y ese es el problema que tienen que resolver los asambleístas entre ayer, que fue el primer debate, y los próximos días, que será el segundo debate de esta ley económica urgente. Tienen que eliminar ese impuesto de la ley. Igual, pero a ver, el Ejecutivo tiene la potestad de volverlo a poner. El Ejecutivo, lo que sucede es que en un trámite económico urgente, que efectivamente, como usted dice, luego de un mes que tiene la Asamblea para tramitar el proyecto, el Ejecutivo tiene un mes para vetarlo y luego la Asamblea tiene un mes para resolver sobre el veto del presidente. Eso sucede cuando los proyectos se tramitan a mediados de año, pero como el Ejecutivo está deseoso de que estos impuestos y estas normas que ha propuesto entren en vigencia para el periodo fiscal 2024, de acuerdo a la misma ley, este proyecto tendría que estar en vigencia antes de que se acabe el año. Entonces, lo que el gobierno aspira, suponemos o especulamos y entendemos en las conversaciones con los asambleístas, y los asambleístas también lo aspiran así en el marco del acuerdo que tienen con el gobierno, es que el proyecto que salga de la asamblea ya sea un proyecto que el presidente directamente mande a publicar. Jaime, ¿pero ustedes han tenido el acercamiento con el Ejecutivo o no? Hemos conversado con el Ejecutivo, hemos conversado con el Legislativo, hemos tenido buena predisposición. Hay que recordar aquí, este no es un impuesto a la industria inmobiliaria directamente, este no es un impuesto a ningún sector productivo directamente, este es un impuesto al patrimonio de todos los ecuatorianos. Porque, digamos la verdad, de todas las personas que están escuchando esta señal o viendo esta señal, habrán algunos que no tienen propiedad inmueble propia, pero el papá, el tío, el hermano o el sobrino tienen propiedad inmueble y a ellos le va a caer el impuesto de aprobarse. Entonces esto le atañe a todo el mundo y en ese sentido ellos han estado muy predispuestos a hablar de este tema, ellos han comprendido el problema, pero hay tecnicidades jurídicas que en el informe de primer debate se les escaparon y lo que nos preocupa es que no se les escapen nuevamente o que no haya tal vez una mano oscura de alguien allí que procure que se escapen las cosas. Clarísimo, tocayo. Le voy a dar paso a mis compañeros en cabina. Adelante, Eduardo, Javier o Ramiro. Gracias, Jaime. Y Jaime, ¿cómo le va? Buenos días. La verdad Qué gusto saludarlo, Javier. ¿Cómo está, Jaime? La verdad que para ustedes como sector debe ser preocupante toda esta situación. Es como una especie de tensión que viven permanentemente, cuando otro debe ser el camino desde el punto de vista de la facilidad que se debe tener para poder generar empleo también, ¿no? Exactamente, es sorprendente que haya voy a usar una palabra tal vez un poco fuerte, necedad de meterse con el patrimonio de la gente. Increíble. Realmente los hogares, cuando tienen una vivienda o logran comprar o empezar el camino de compra de una vivienda, porque a veces comprar una vivienda toma 15 años entre que se paga toda la hipoteca, ¿no es cierto? Cuando empiezan ese camino, su vida se transforma, les brinda estabilidad, les brinda un respaldo, cambia la vida de los hijos, de los que vienen después, porque no es lo mismo nacer en una familia que no ha tenido la oportunidad de tener una vivienda y una estabilidad de una vivienda, que nacer o crecer en una familia que tiene esa estabilidad. Y eso es algo que es mucho más grande que la necesidad del momento del SRI de capturar impuestos adicionales. Pensemos por un momento que si el proyecto pasase como fue planteado en un inicio,
y del precio de venta de la vivienda de quienes nos escuchan, o del local de quien nos escucha, o del terreno productivo de quien nos escucha, camaronera, cacautera, de la industria de quien nos escucha, el SRI captura el 35% del valor. La pregunta es, esos recursos con los que se quedan esas personas van a servir para producir más empleo o menos empleo que si esta ley no se aprobara. Mucho menos, porque ese 35% se va a quedar y se va a destinar a otras cosas. Entonces, es una medida que frena la economía, que frena el empleo. Incluso, me voy a alargar un poquito, me preguntaba alguien, pero ¿y por qué esto le afecta al sector inmobiliario si la medida de poder quedarse con una renta que no paga impuestos, lo que se llama una renta exenta, que es lo que esta figura garantiza o garantizaba en el Ecuador, y que estamos peleando que siga garantizando, la posibilidad de quedarse con una renta exenta en un bien inmueble, al sector inmobiliario no le aplica, porque esto solo aplica a las ventas ocasionales, no le aplica a quienes compran y venden bienes inmuebles todo el tiempo, porque eso sí, están generando renta de la compra y venta de bienes inmuebles o de la construcción de bienes inmuebles. Mis representadas empresas que hacen vivienda sí pagan impuesto a la renta cada vez que venden un bien inmueble, pero el que les compra es por quien estamos peleando en este momento, y por la sencilla razón, yo uso un ejemplo muy sencillo, si fuera una granja avícola, si tomamos el ejemplo de una granja avícola que produce gallinas que ponen huevos y que también sirven para carne, y llega el Estado y dice, ahora las gallinas de las granjas avícolas del Ecuador solo van a poder vender los huevos, la carne se la queda el Estado. Yo pregunto, ¿qué está pasando? Están devaluando el valor de las gallinas. Entonces, los bienes inmuebles obtienen su valor de dos lugares, del valor de uso y del valor de reventa, que es la renta, ¿no es cierto? Esos dos son las fuentes de donde obtiene su valor un activo inmueble. Si eliminamos una, lo que estamos haciendo es devaluarlo. Y lo que están queriendo hacer es devaluar los bienes inmuebles de los ecuatorianos. Ahora, todo esto ustedes han hecho conocer a la comisión correspondiente, me imagino. Es correcto, la comisión, a todos los asambleístas con los que hemos podido conversar, al Ejecutivo, y como digo, existe entendimiento, porque esto afecta a todo el mundo. Y el problema el día de hoy, luego del primer debate que sucedió en la tarde de ayer, en el pleno de la Asamblea, es un tema de comprensión. ¿Cómo nace este impuesto? En el año 2021, cuando el expresidente Lasso envía un proyecto de reforma fiscal a la Asamblea, en ese proyecto se crea este impuesto, ¿ok? Pero en ese mismo proyecto se pone, este impuesto no empezará a regir sino dentro de 5 años. Se le deja un régimen transitorio en el que, si bien está creado el impuesto para que los ecuatorianos paguen, se lo deja suspendido durante 5 años a partir del año 2021, desde el año 2021. Entonces, hoy nadie lo siente. Por eso es que no era de conocimiento público este tema, o mayormente. ¿Qué pasa en la Asamblea de ese entonces? La comisión, que era presidida por Daniel Noboa, hoy presidente de la República, la comisión de la Asamblea, porque él era asambleísta en ese entonces, trabajó con el proyecto de Guillermo Lasso y refutó este impuesto. Lo eliminó del proyecto de la ley dentro del trámite legislativo. Pero como quienes recuerdan sabrán que ese proyecto entró por el Ministerio de la Ley, es decir, el trabajo de los asambleístas no sirvió de nada porque en el plazo que tenían para aprobar cambiar el proyecto no lo cambiaron a tiempo, el proyecto entró tal como el expresidente Lasso lo envió. Entonces ese impuesto está, como quien dice, agazapado y listo para entrar en vigencia. ¿Y qué resulta? Que en esta asamblea nueva están discutiendo si lo mejoran, lo cambian, lo suben, lo bajan, cuando lo que tienen que hacer es regresar al régimen previo al gobierno, a la propuesta del expresidente Lasso. Hay que ver qué es lo que ocurre, porque ayer con el primer debate, no sé, usted sabe que políticamente se pueden manejar las cosas, independientemente de la parte técnica de la que ustedes puedan haber hecho sus observaciones, pero si la política está prevaleciendo por los intereses de otras cosas que son mucho más favorables para la gente, entonces el camino está perdido, Jaime. En el primer debate ayer escuchamos a varios asambleístas, uno al menos por cada bancada, expresarse sobre este tema en el sentido de que tiene que quedar absolutamente corregido, e incluso expresar los argumentos que estoy planteando aquí, asociados a regresar al régimen pre-Lasso,
previo a la ley fiscal del expresidente Lasso. Entonces, si es de confiar en la palabra de los asambleístas en el Pleno, tal como se expresaron el día de ayer, en estos días debería de estar siendo corregido el proyecto para que cuando los ecuatorianos vendan su casa, su departamento, su terreno, su local, su oficina, como ha sido siempre y como es en todos los países del mundo, sobre esa venta, cuando sea ocasional, no cuando se dediquen a comprar y vender, la renta es exenta. Es decir, no pagan impuesto a la renta. Se les permite que sigan progresando en la construcción de un patrimonio. Porque aquí hay algo muy importante que decir. El 63% de los ecuatorianos tienen un inmueble. Al menos un inmueble. ¿Ok? ¿Qué sucede? Es ahí donde los ecuatorianos ahorran. Es ahí donde los ecuatorianos capitalizan su ingreso. Es decir, cada vez que termina el mes y la persona no ha logrado guardar plata en una cuenta de banco, en una póliza bancaria o en una acción, en un título valor, sí ha logrado pagar o su alquiler o su hipoteca. Estamos tomando el ejemplo de la hipoteca, ¿no es cierto? Que va capitalizándose mes a mes, hasta que la casa es propia, ¿no es cierto? Entonces, sí logran capitalizar en eso, no en pólizas, y que resulta que la ley le da renta exenta, le da el beneficio a las pólizas, a ciertas acciones. Entonces, y esas solo las tiene menos del 1% de los ecuatorianos. Entonces, se le privilegia la inversión o el ahorro a la gente, al menos del 1% de los ecuatorianos que tienen pólizas y acciones, inversiones y títulos de valor a más de 360 días, pero aquel mecanismo o vehículo de ahorro y de inversión de más del 60% de los ecuatorianos se lo quiere castigar. Okay. Eso es discriminatorio. Jaime, Ramiro Cepeda continúa con la entrevista. Solo una inquietud, Jaime. ¿Cómo es posible que un presidente que tiene bien claros los conceptos del negocio, de lo que es el movimiento del dinero, de lo que es ahorro en una finca raíz, en un bien inmueble, quiera frenar esto de esta manera? Desde que leímos la norma por primera vez, nuestra conclusión fue que esto tiene que haber sido un error, suponemos, involuntario por parte del equipo cercano del presidente y probablemente inducido por el siguiente círculo concéntrico de profesionales que están alrededor de un gobierno. Porque, como usted bien dice, es imposible que alguien que tiene conocimiento de cómo funciona la economía y de cómo son las legislaciones en otros lugares. El presidente Noboa es una persona viajada, es una persona estudiada y sabe que en todas partes del mundo se respeta la renta obtenida cuando no es parte del giro del negocio de una persona en la venta de un inmueble. Entonces, nosotros partimos de que haya habido un error, no sabemos si malintencionado de alguien o un error, un desliz, porque enseguida estuvieron de acuerdo en que había que corregirse. Quino José Joaquín en Salvador Lavado tenía una frase que me encanta: nunca falta alguien que sobra. así debe ser en este caso. Sí. Le pasó a Eduardo. Jaime, buenos días, una vez más, gusto de saludarte. Oye, solamente un tema. Hemos hablado mucho, pero me parece que sería fundamental que hagamos un ejercicio. Si una propiedad, una casa, un departamento, un terrenito, ya vale $10,000 y entra en vigencia este impuesto, ¿qué significaría en pagos? Para que la gente más o menos lo tenga claro. Está claro. A ver, normalmente lo que tenemos que hacer primero es definir cuánto fue el valor por el que se compró y cuánto es el valor por el que se vende la propiedad, ¿no es cierto? Entonces, si estamos diciendo que el bien inmueble se compró, o tomemos un ejemplo, se heredó en $10,000, como es la referencia que usted hace, Eduardo, se heredó en $10,000 y hoy existe la posibilidad de venderlo, vamos a decir, en $50,000, que resulta que la diferencia, la supuesta renta en ese caso es $40,000. Y digo supuesta renta porque nadie permite calcular cuánto cuesta dar mantenimiento, no se deducen los impuestos pagados, no se deduce todo lo demás que cuesta mantener una propiedad, pero suponiendo que la renta es $40,000, hay que llevar esos $40,000 a la declaración anual de impuesto a la renta, suponiendo que la persona que lo vende no paga hoy impuesto a la renta,
Con esto tendría que empezar a pagar impuesto a la renta al llevarlo a su declaración, y habría que ver en la tabla de impuesto a la renta $40,000 de renta que no tienen ningún gasto con el que contraponerse, $40,000 de renta neta, ¿qué tarifa requieren? Vamos a decir que a ese monto le corresponde un 10% de impuesto a la renta. Okay. Entonces esa persona tendría que pagar $4,000 de impuesto a la renta y ya no se quedaría con 50,000, sino con $46,000. O sea, es muy bien hecha, por eso es que quería hacerlo gráfico. Claro. Y yo asiento, ¿no? Asiento y leía un tema suyo, Jaime, hace poco, y es real. Uno cuando comenzó se compró un departamentito chiquito, una cita, luego lo vendió para mejorar. Y entonces quiere decir que vas a ganar menos y en tu segunda vivienda te va a costar más. La verdad que es una barbaridad, es una torpeza. Yo confío en que esto lo saquen los asambleístas, como dice usted, y si no, aquí vamos a estar para trabajar juntos en que y ayudar a la gente, porque esto en definitiva perjudica a la gente, a cualquiera, a los que menos tienen y a los que tienen un poco más, ya, porque en definitiva se trata de una casa, de un terreno, de un departamento, no de más. Así que muchas gracias, Jaime, muchas gracias, ha quedado súper claro y muy bien ilustrado con la entrevista, lo dicho. Gracias a ustedes, qué gusto saludarlos. De igual forma. Y así será, estaremos pendientes de cómo evoluciona este tema que es tan importante para todos los ecuatorianos porque atañe su patrimonio. Un abrazo para Jaime Rumbea, él es director de APIBE, es la asociación que maneja a los corredores de bienes raíces inmobiliarios del Guayas. Abrimos espacio en las menciones publicitarias. Sí, abogado, ¿quiere sentir que vive en las nubes, pero no como Diego, que ya se la fuma toda, ya, sino... okay. Venga a conocer Casole, nuevo proyecto